seminario de la fundación de la red. Es muy increíble regresar y entender que todo marchó bien, que las cosas, la marcha, no hablo de marchar bien las cosas, significa también cosas que no se cumplieron, cosas que están tomando otro rumbo de la situación pensada anteriormente, pero lo importante de todo es que se marche unidos todos a propósito de la red editorial universitaria. Me encantó también escuchar nuevamente al señor rector hablar lo que habló. Larga experiencia como mentor universitario, como maestro de la Universidad de Brasil, tengo casi 30 años de carrera en esta área. Yo puedo afirmar con toda la certeza su posición, su universidad, su rector, es el fundamento de todo, es la base. Si no hay un pensamiento como este, difícilmente se logra hacer un proyecto cultural, universitario, científico, académico, que tenga el respeto del mismo. No lo hago solo como elogio, algo para decirte que bueno, estoy en tu casa, entonces, no, es verdad, ya seguro, todas las cosas. Y los ejemplos están por todo el mundo, por todo el mundo. Quizá la más antigua editorial universitaria del mundo, una de las más exitosas, la Cambridge University Press. Si miramos los estatutos de Cambridge, 1500 y algo, ya está. Decimos aquí, lo vimos aquí hoy. Independencia, autonomía, libertad y necesidad de publicación para firmar la idea de la universidad. Entonces estamos hablando no solamente de un proyecto, pero estamos hablando de cómo hacer la mejor editorial universitaria que podemos tener. Me gusta y tengo mucho honor de pertenecer al Consejo Editorial de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Managua. Yo y mis compañeros también, Juan Felipe, Flavia, Mario, estamos aquí y pertenecemos a este Consejo Editorial que nos honra muchísimo. Yo quería decir también que hablo aquí en nombre de los 108 editoriales universitarias de Brasil que hacen parte de la Asociación Brasileña de Editoriales Universitarias y que en todo el país, todo nuestro país, lucha todos los días para que la edición universitaria sea algo real, algo impactante y que tenga contribución real y plena en el escenario académico y científico de Brasil. Es una lucha de todos los días, es algo que debemos hacer siempre, pero unidos como estamos en Brasil, pienso que están ustedes también aquí en Ecuador. Quiero hoy hablar un poco de los impactos de la producción del libro electrónico en la lectura. Esta es una cuestión cada vez más grande que nosotros tenemos que enfrentar. Y los invito una vez más a salir un poco del cotidiano que muchas veces nosotros no vivimos, como por ejemplo, casi todos nosotros no vivimos aún la edición digital. Pero este es el mundo que nosotros tenemos hoy y que hace parte de todo este contexto en que estamos metidos. El contexto de la divulgación científica, de las revistas que nos quieren utilizar de cualquier manera, de los grandes mercados financieros que sostienen este tipo de cosas. Entonces, es importante nosotros pensarnos a dónde estamos, qué se puede hacer y cuál es nuestro papel. Para hablar de la producción del libro electrónico, yo quiero hablar un poco de ustedes al respecto de la lectura y de los lectores.
Ya tuve la oportunidad en el primer seminario de decir aquí que lo importa son los lectores. Los autores son importantes, los editores son importantes, pero lo que nos importa son los lectores. ¿Por qué los lectores son importantes? Porque los autores y los editores, nosotros trabajamos para ellos. Sin los lectores no hay autor y no hay lector. Y nosotros tenemos que tener el idioma del lector y tener como el lector el cariño de quien está siempre cerca. Y hoy la edición digital, desde mi punto de vista, es algo que está muy cerca, no solamente del lector, que ya conocimos, pero también el otro lector, que no conocemos, de los lectores que ya salen del vientre de la madre como lectores digitales, que ya salen con su mío, pues, ¿no? Es este lector que yo busco también y que pienso que todos nosotros debemos. Porque desafortunadamente nosotros tenemos todo un continente, todo un mundo iberoamericano que es constituido en su mayor parte de no lector. Y esta es nuestra realidad. Aquí, en esta encuesta, en la investigación de CELAC del año 2012, ustedes pueden mirar algunas cosas interesantes. Tomando los 10 países que más leen. Y si miramos verdaderamente, vamos a ver que son 10 países que más leen, pero no mucho. Hay un promedio de 50%. Año pasado, datos del Ministerio de Educación, año pasado, 2012, tenemos un dado que 26%, apenas solo electores de Brasil tienen capacidad plena de lectura. O sea, 26% de las personas que leen comprenden totalmente. Es un dado terrible. Entonces, cuando hablamos de lectura, nosotros estamos hablando también de la no lectura. Y esto cuando se habla de universidad, de formación, de educación, de publicación, es algo que tenemos que dar cuenta. Y tenemos que encontrar en cuanto a lectores el vehículo principal, el soporte principal para aquel texto, aquel autor, para que le encuentre su lector de la mejor manera. Si trabajamos los datos de CELAC, tenemos que prestar atención a algunas cosas. Para allá de la alta proporcionalidad de no lectores en nuestra región, nosotros entendemos que la parte de las investigaciones que nos demuestra que el país que tiene mejor posibilidad de salir de esto es Uruguay, pero ¿a dónde? 34% de la población es de no lector. Entonces, mismo un país que tiene una población con una tradición educativa bastante grande, es una población que no es también tan numerosa, tiene 34% de no lectores. O sea, algo muy necesario para hacer. Y al mismo tiempo que hablamos de lectura y de no lectores, yo quería decir a ustedes una cosa que es muy importante cuando hablamos de ese asunto. ¿O qué es la lectura? ¿O qué es la lectura? Yo creo que aquí en Ecuador, como en todas las partes de América Latina, nosotros tenemos un problema igual, que es pensar que enseñar la lectura es solamente una cuestión de alfabetización. Que se
toma la tarea de hacer la descifración de los caracteres, ya tenemos el lector. Y así el problema de la formación de los lectores se queda siempre en los brazos del Ministerio o de las Secretarías de Educación, a donde programas de alfabetización piensan que dan cuenta de la formación de los lectores. Y nosotros que trabajamos hace mucho, todos los expertos en el asunto, y hay una vasta bibliografía al respecto, comprenden muy claramente que hacer la formación de lectores es hacer la formación de personas que piensan, que tienen sentido crítico y que pueden hacer con la lectura la construcción de los sentidos para comprender el mundo de manera amplia y total. La lectura es la lectura tanto de los caracteres del impreso, como la lectura también es la lectura del mundo, la lectura del otro, es la lectura de todo el visual que está a nuestro alrededor, como también de todas las cosas que escuchamos. Leer es el acto de construcción de nuestros sentidos y de comprensión de qué es el mundo y de qué es el otro. Entonces, leer no es algo también natural, algo que es intuitivo, que viene de dentro. Leer es una construcción artificial, es algo que nosotros construimos en nuestro cerebro, es algo que nosotros construimos también en la relación afectiva con la lectura. Y esta es una de las razones más fuertes, que la literatura, por ejemplo, es algo que hace parte de la construcción de lectores. No se puede solamente construir lectores con los textos científicos, con las análisis científicas. Necesitamos también de la literatura para poner en pleno la realización de lectura de cada uno de los lectores. Todas esas cosas son importantes porque yo pienso que tienen todo a ver con el mundo que vivimos, que es el mundo cada vez más digital, con el mundo cada vez más ubicado en las plataformas digitales y el libre lector. Todo está en detalle en el texto que yo pasé para ustedes y que debe estar en algún momento circulando en español. Ahora, nosotros debemos preguntar algunas cosas. Todo esto que acabo de hablar no es un secreto, mucho menos es algo que yo pensé ayer y elaboré de manera genial. No, esto es algo muy común, algo que hace parte hace mucho de los análisis de todos los expertos más prominentes de la UNESCO, de los órganos del propio CELAC, que nos pasó los datos. Todo esto es algo muy interesante para pensar por qué no se toma la decisión real de promover la lectura. Esto nos sitúa muchas veces en algunos campos que es importante nosotros entender. Muchas veces tenemos solamente la visión romántica y aislada de lo que es el mundo de la edición. Y hoy, caros amigos y colegas de profesión editorial, el mundo editorial, mismo en Latinoamérica, es algo muy poderoso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de todo lo que se pasa alrededor de esta industria editorial. Y es importante que nosotros saibamos lo que se pasa dentro de la industria editorial. Yo voy a tomar ejemplos de Brasil, porque además de ser hoy ocupar creo que la posición 8 o 9 en el ranking de las grandes industrias editoriales del mundo, son los datos que yo conozco mejor y puedo manejarlos. Entonces, cuando hablamos de industria editorial, nosotros no hablamos solamente de alguna visión más formadora, más idealista, de la visión que teníamos antes de todo el proceso de globalización. Y siempre me recuerdo de una cosa que habló en los años 90 un ex director de la Feria del Libro de Frankfurt,
que como todos saben, es la más grande feria del libro del mundo, que es donde se hacen todos los grandes negocios editoriales del mundo. Peter Weidenhaus nos habló así en los principios del 90, un texto cuando incluso salió de la dirección de la feria. Él dijo, todo se cambió cuando los salones de los consejos editoriales, de las editoriales que conocemos, se cambió para los salones de las bolsas de valores. Entonces, cuando hablamos hoy de la industria editorial, incluso de la academia, de los libros científicos, Eduardo, el señor rector, nos habló de la cuestión de la indexación de las revistas. Cuando hablamos de esto, nosotros estamos también hablando de negocios, de dinero, de mucha plata. Y es importante saber esto. Es importante pensar que nosotros estamos manejando para allá de nuestros libros, de la promoción de nuestros autores, que nosotros caminamos en un terreno que es necesario conocer y es un terreno que hoy es muy marcado por las condiciones económicas y por la ganancia de las grandes industrias. Es importante saber eso. Es importante también saber eso por una otra cosa. Si nosotros tenemos todas las condiciones hoy, técnicas, instrumentales, y hasta políticas para hacer el desarrollo de los sectores, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué nuestras naciones de manera general no lo hacen? Y siempre una planificación se queda sobre la otra y nosotros no formamos lectores. Habrá interés mismo, habrá algo que realmente mueva nuestros gobernantes de toda Iberoamérica a formar lectores. Es una pregunta interesante. Habrá necesariamente el interés mismo de trabajar con personas, con ciudadanos que tengan lectura crítica, capacidad de leer lo que se pasa a su alrededor. Es una cuestión importante que nosotros tenemos que preguntar. Todos nosotros. Todos nosotros. Cuando hablo de mercado editorial, y hablo del mercado de Brasil, hablo, por ejemplo, de sus números. El mercado de Brasil, por ejemplo, aparece como el nono, que se llama el noveno del mundo, ¿no? De acuerdo con los datos de 2012. Hay casi 470 mil millones de libros vendidos del año 2012. Ahí tenemos Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia, España, Brasil y India. Siendo que no por una coincidencia, los más grandes son los países que en última instancia mandan el mundo y tienen, por supuesto, su editorial también más grande. Los números, por su vez, también son muy reveladores del mercado. Estos son los datos de Brasil de 2011. Brasil produjo en 2011 58.192 títulos, con crecimiento de 6,28%. El número de ejemplares producidos llegó casi a 500 millones de ejemplares. La facturación total llegó a casi 5 millones de reales, de casi 2.500 millones de dólares. Por otro lado, es interesante perceber que en toda esta facturación, 21
20% es de compras gubernamentales. Y de las compras gubernamentales, ese 21%, por lo menos 18% de esas compras son para la educación, para libros didácticos que son distribuidos en todas las escuelas del país, compradas por el Ministerio de Educación. Y es interesante percibir que de ese 18% de compras del gobierno para la educación, no hay ni 0,1% de compras de las editoriales universitarias nacionales. Pero hay por lo menos de este 18% de los 21%, hay por lo menos 4 grandes grupos internacionales que venden para el gobierno de Brasil. El Grupo Santillana, que todos conocen, a donde tengo amigos y los respeto mucho, vende por lo menos 30%, es 18%. Entonces, cuando estamos hablando de eso todo, y libros de educación, y libros de cultura, y distribución, estamos hablando también de toda una red de industria y de dinero que es manejada tanto de la parte empresarial cuanto de la parte de los gobiernos para manejar sus proyectos de educación. Mire, yo no estoy haciendo críticas diciendo que está cierto o está equivocado. Lo que alerta a todos es que es necesario pensar en eso. Es que es necesario pensar que cuando nosotros sacamos un libro de nuestra editorial y vamos a trabajar ese libro para ponerlo en las librerías, para ponerlo en las bibliotecas, nosotros estamos trabajando también con este tipo de negocios, a donde millones y millones de reales están juntos con nosotros. Aparte de esto, y es importante saber, si miramos aquí los datos de 2011, nosotros, aquí están las 10 más grandes editoriales del mundo. Si miramos las 3 primeras, ¿qué encuentro? Pearson, Reed, Elsevier y a Thomson Reuters. Todas de libros de educación científico académico, como punta de su producción editorial. Si manejamos algunos datos al respecto, y ahí de acuerdo con que nosotros estamos hablando al respecto de las revistas científicas, hay un dato interesante, señor rector, que no sé si es de conocimiento de todos, pero es importante saber. En abril, ¿verdad?, de 2012, la Universidad de Harvard envió un comunicado a todos sus docentes, sus 2.000 cientistas, y pide a sus cientistas que consideren la posibilidad de publicar sus trabajos en revistas que tengan accesibilidad gratuita. El comunicado pide también a sus investigadores que, caso publiquen en revistas de acceso pagado, que garantice que sus trabajos se pongan disponibles en internet, en sites y blogs, y que hagan eso como una campaña para todo el mundo. De acuerdo con la Universidad de Harvard, la cuenta para la universidad para asignar los periódicos comprados está insostenible, mismo para una institución que tiene un presupuesto anual de $6 billones, como es el caso de Harvard. La universidad ha gastado $3.5 millones por año para garantizar el acceso a los principales periódicos científicos del mundo. En caso de Brasil, quien paga la cuenta para las universidades es una directoría del Ministerio de
de Ciencia y Tecnología del Brasil. En 2011, esta diretoría pagó 133 millones de dólares de reales, disculpa, 133 millones de reales para que 326 universidades de Brasil tuvieran acceso a 31.000 revistas científicas. Casi todas esas revistas científicas que ya estamos hablando son publicadas por esas empresas. O sea, cuando yo hablo del negocio científico, el negocio de la publicación científica, está literalmente ubicado y tiene total intercambio con las grandes redes privadas y negocios editoriales internacionales que tienen esta facturación, ¿no? Yo les mostré la facturación del mercado brasileño, y si miramos la facturación de Pixar, es más grande que el mercado de Brasil, ¿no? Entonces estamos hablando, como se dice en el pueblo, estamos hablando de perros muy grandes. Son esas cosas que nos remeten, nos ponen a pensar en nuestro trabajo. Y que yo gostaría que es importante, los afirmo, por más pequeños que seamos, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender, porque es el mundo real, el mundo a donde nosotros estamos todos los días intentando hacer una universidad laica, una universidad a donde la calidad se sobreponga a cualquier otra cosa. Nosotros tenemos que entender que para hacer lo que estamos haciendo necesitamos comprender eso y navegar por esa parte. Aquí la cuenta final del cuadro anterior, ¿no? El grupo de 10 editoriales que presenté representa 54%, ¿no? O sea, más de la mitad de la receta total del ranking global. O sea, 10 editoriales hacen la facturación de todo el mercado editorial global. Eso se llama concentración, ¿no? Por eso, hace 15 años, cuando se empezó a hablar de concentración del mercado, todos nosotros hablamos de cosas teóricas. Y esto es concentración, ¿no? 10 editoriales concentran el 54% de toda la facturación editorial del mundo. El siguiente. Al mismo tiempo, es importante decir también que cuando hablamos, regreso nuevamente a Brasil, como ejemplo, creo es interesante para todos, porque estamos en la misma región, padecemos los mismos problemas. Cuando nosotros vemos un mapa de la lectura del país, nosotros también tenemos un mapa, el mismo mapa de la desigualdad social, económica del país. Y yo creo que si miramos un poco toda la región, todo el mundo latinoamericano, este mapa puede ser reproducido. Porque aquí, la región sudeste, a donde está la concentración económica del país, a donde tenemos más lectores. Si vamos al nordeste, al norte, los lectores casi tenemos que buscarlos con mucha luz para encontrarlos, pero ahí también está la parte más pobre. Esto es importante porque no solamente para tener unos análisis sociológicos, políticas, económicas del país o de nuestro mundo editorial. Es importante porque si concentramos, y ahí regreso al principio de mi ponencia, si concentramos nuestra acción en nuestros lectores,
y esto me parece que es fundamental para tener un proyecto editorial consecuente. Si nosotros estamos preocupados con promover nuestros autores, si estamos preocupados en formar nuestros editores, pero el principal de todo ese trabajo se llama el lector. Si tenemos esto como verdad, si entendemos que esta es la mensaje principal del mundo editorial y del mundo de la autoría, nosotros tenemos que entender a dónde están los lectores, a dónde vamos a buscarlos y cómo vamos a buscarlos. Y cuando hablamos de libro electrónico y de libro digital, esta cuestión es mucho más aguda, mucho más fuerte. ¿Y por qué más fuerte? Porque cada vez más que tenemos más tecnología, más gente leyendo en otros soportes y otras plataformas, al mismo tiempo que hay un montón de gente que no lee nada en cualquier soporte, nuestra tarea es más compleja. Porque no podemos quedarnos solamente en papel, ni debemos también embarcar totalmente en el digital. Yo dirigí durante más de 4 años el Plan Nacional de Lectura de Brasil, hasta 2011, principios de 2011. Y la idea de los niños que encontré en el Ministerio de Cultura, en principio, una tableta para cada uno, de la gente de las periferias de la ciudad, conexión total. Cuando no sabían, gente que no sabía leer nada. Y muchas regiones del país, como todo el norte y nordeste del país, y mismo el interior del estado de São Paulo, donde vivo, que es más desarrollado, hay regiones que no hay electricidad. Entonces, ¿a dónde va a poner el aparato? Entonces, son cosas que cada vez tornan nuestra profesión y nuestra visión editorial cada vez más compleja. Y tenemos que pensar y tenemos que encontrar soluciones para todo. La parte de toda esta cuestión del libro digital, de ahí entrar en el asunto directo del libro digital, y caminando para la conclusión, es la siguiente. Tenemos un mundo, el mundo digital, el libro electrónico, que nosotros no podemos ignorar y pensar que jamás vamos a estar ahí. Nosotros ya estamos. Por más que nosotros decimos, no, en mi universidad se lee 90% de libros en papel. Estoy de acuerdo. El mundo lee 15% digital. Pero las proyecciones y el impacto que el libro digital, el libro electrónico tiene, es algo que nosotros no podemos imaginar. Acostumbrados que estamos con el papel. Y les doy un ejemplo de mi propia editorial. En marzo de 2010, nosotros empezamos un programa que hoy tiene más de 180 títulos para bajar gratuitamente de la internet. Son libros de primera edición y producto de la investigación de nuestros maestros. Ya teníamos un programa como este, solamente en papel, a donde teníamos un promedio de impresión de 500 ejemplares por título. Estos 500 ejemplares dependen del título, demorar un año y medio, 2, 3, para agotarse. Después de un año de implantación de los 48 primeros títulos, nosotros teníamos 200.000 bajados o downloads de estos títulos, de manera gratuita y de manera, siendo que las visitas pasaban de 450.000. Hoy, con los 180 títulos que tenemos, la difusión de la universidad está prácticamente en todo el mundo, con un costo, digamos, que puede casi hacer el doble de publicación de los libros.
y nosotros caminando con la gratuidad, caminando casi al lado de todo ese mundo de dominación económica que estaba demostrando por ustedes. Es un camino, es una posibilidad que presento que podemos discutir. Ahora, cuando hablamos también de libro electrónico, es importante decir que en mi posición como analista y también como editor, yo pienso que hay algunas cosas que debemos pensar. Tenemos una era digital que es una era impositiva, no hay cómo escapar. Esta es la cuestión, porque si no, no vamos a llegar a los lectores que queremos. Entonces, yo creo que debemos partir de algunas convicciones, algunas cosas que no debemos abandonar en hipótesis alguna. Estas son las mías. Y las expongo para reflexión. Primer punto. El ideal de todo, hacer inversión en una universidad, un gobierno, una escuela, el ideal, yo pienso, es hacer inversión tanto en la formación de mediadores de lectura, de maestros, pero también en tecnología, en las escuelas, en las bibliotecas. Pero, si no hay recursos para todo, que se invierta en personas. Las personas siempre son más importantes que la tecnología. Si hay que formar algo, si hay que formar algo, nosotros necesitamos de otro alguien que lo ayude. Formar personas siempre es más importante do que comprar aparatos. Pero los aparatos son importantes y ayudan. Segunda convicción. Yo siempre recuerdo cuando Emilia Ferreira nos decía hace mucho que no con esas palabras, tabletas que no existían, pero la tecnología, y tener computadoras y tabletas en las salas de clase no resuelve solamente la cuestión del aprendizaje y nos pone un problema esencial, que es la posibilidad de pensar que se enseña sin los maestros. Se puede entrenar sin los maestros, pero enseñar, educar sin las personas, sin los maestros, desde mi punto de vista no existe. Es importante que las políticas públicas de nuestros gobiernos tengan políticas de tecnología y trabajen las políticas de tecnología de manera muy consciente, de inclusión, desde el punto de vista de inclusión, y que no se sometan a los intereses que son muy raros, muy superficiales del mercado. Para el mercado, y no hablo de algo también, un secreto, todos sabemos de esto, para el mercado, la alimentación de las tabletas, de los iPhones, de todas las cosas, tiene que ser barato, entretenimiento rápido y que rápidamente el niño se olvide de él para tener otro. Esta es la conclusión. Entonces, 90% de las tabletas no tienen, por ejemplo, libros. Y de los 10% que tienen libros, quizá 2-3% de ahí. Esta es la realidad. El Ministerio de Educación de Brasil en el pasado compró 600,000 tabletas. Pensó en comprarlas, pero no tenía contenido. Ahí se dieron cuenta. Y ahora están, hasta ahora, intentando pensar cuáles son los contenidos. Porque descubrieron que no podían meter todos los libros necesarios en la tableta, si no había ni un programa para hacer que los niños leesen los libros que estaban en la tableta. Esas son cosas importantes que parecen detalles administrativos, pero no tienen nada de administrativo. Son posturas y convicciones que ustedes tienen, no tienen, que ustedes tienen intención de hacer la formación de lectura. El cuarto punto. El acceso a la información, o el open access, como se dice en inglés universalmente,
una realidad en la Internet. 99% de la información en Internet es gratuita. Si quieren saber la fuente de la información, miren en Internet. Ya está. Esta información gratuita que crea una cultura de gratuidad es algo muy importante. Y ya leí a ustedes la declaración de Harvard al respecto de esto. Esto seguramente es una convicción de la nueva era, de la era digital. Y nos hace pensar que debemos tener, para la sustentabilidad de nuestras editoriales, que pensar en esto también. ¿Quién va a pagar la cuenta? Porque como hablamos de gratuidad, nosotros no estamos hablando de gratuidad total, ¿no? Nos cayó de los cielos la plata para hacernos los libros. Alguien va a pagar, como se dice en mi país, alguien paga la cuenta del almuerzo. Mucha gente lo come gratuitamente, pero alguien paga la cuenta. Entonces, ¿cómo hablamos de gratuidad? Estamos diciendo de dar acceso gratuito, pero costo. ¿Quién paga la cuenta? Esta es la cosa. Pero tenemos que saber y manejar esto de manera posible. Todas esas cosas que yo estoy hablando a ustedes pueden preguntarse a esta altura de las cosas. Bien, pensamos que José Jacibe nos hablaría de los libros electrónicos, sus detalles y cosas así. Pero a mí me gusta podría hablar de esto, y en algún otro momento podría hablar de nuestra experiencia, que ya está bastante interesante, en la editorial de la UNESCO respecto de los libros electrónicos que estamos hablando. Pero yo creo que un auditorio como este, donde están los dirigentes de las editoriales universitarias, académicas y científicas de Ecuador y compañeros de otras partes del mundo, yo creo que nosotros tenemos que mirar lo que es esencial. Y esencial no es la técnica. Yo siempre digo esto hace 30 años. Hacer un libro bonito es fácil. Es fácil. Con 2-3 meses de entrenamiento lo haces. Contratas un buen artista para tu capa, piensas en una buena diagramación, contratas a alguien también para hacer eso, ¿no? Esas cosas no son esenciales. El esencial es el catálogo. Acabo de regalar su rector a la mesa con el catálogo de mi universidad. Esta es mi tarjeta. Esta es mi tarjeta. Porque ahí está el contenido. Ahí está lo que puede alimentar todo el restante. Hay algunas realidades que tenemos que trabajar, que es la posibilidad. Y hoy totalmente acepto de trabajar con los medios digitales y el impreso. La cuestión de la existencia del libro impreso va a seguir o no va a seguir es una cuestión que nadie hoy, desde el punto de vista internacional, pregunta, porque hay absoluta convicción que todos los medios lo van a hacer, pero el desafío de hoy, cuando hablamos del impacto del libro electrónico sobre la lectura, es solamente una cosa, desde mi punto de vista, que creo que es esencial para nosotros como editores. Hoy no se publica solamente para una parte del mundo. Hoy nosotros podemos publicar para todo el mundo. Y el libro digital nos trae esta posibilidad. Y al traer esa posibilidad de publicar para todos, nosotros tenemos que ser más y mejores editores. O sea, si yo traigo a ustedes, a algunos de los editores aquí, un original para una publicación, tienen que pensar, este original vale la pena publicarlo como. No es solamente ahora vamos a publicar, porque es bueno, pero ¿cómo? ¿Vale la pena una edición digital? ¿Solo digital o también impresa? ¿Vale la pena una edición digital con impresión por demanda? ¿Vale la pena publicarlo en inglés? Yo creo que eso vale más do que la indexación, que hace la sumatoria de las cosas. ¿Por qué vale la pena? El texto y cómo yo voy a hacer la circulación del texto para buscar mis lectores.
Entonces, si tenemos esto claro, el restante es técnico, el restante es cómo llegar, y el restante es cómo buscar la sustentabilidad del futuro. Si el acceso es gratuito, ¿quién va a pagar la cuenta? Si tenemos que vender, ¿cómo vamos a vender? Entonces, yo creo que cuando hablamos con el título de la ponencia, que está un poco más, digamos, ordenada, ¿no?, del texto que ustedes van a recibir, como hablamos de impactos de la producción de libro electrónico en la lectura, yo solamente puedo decir, el impacto será tan grande o mejor, dependiendo, esto todo depende de la responsabilidad y al mismo tiempo de la capacidad que nosotros, cuanto editores, vamos a tener para que ese impacto se pueda tomar. La responsabilidad nuestra aumenta, así como aumenta mucho la responsabilidad de nuestras universidades, que nos sostienen cuanto editores de libros científicos, y la responsabilidad de nuestros gobiernos, porque todo el esfuerzo que podemos hacer con este cuadro totalmente desigual y totalmente muy sufrido, yo diría, muy terrible que tenemos, muy triste que tenemos en toda Latinoamérica en relación a la lectura, son cosas que evidentemente no dependen de nosotros solos, dependen también de las estructuras y de las inversiones, de las políticas públicas para la reversión de esta cosa triste que es la lectura en Latinoamérica. Tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es casi todo, ¿no? Es encontrar el buen autor, hacer una buena edición y hacer la disponibilización de esta lectura para todos, desde el impreso hasta el libro. Muchas gracias a todos.